Para hablar sobre hacer reflexiones constituyentes que nos permitan ver el horizonte del trabajo que estamos haciendo. Podemos tomar asiento. Buenos días a todas y todos. Con su permiso, la presidenta. Levantar la mirada y reflexionar nuestro horizonte para los próximos 100 años. Es la invitación que hoy hacemos junto a la presidenta Elisa Loncón. Con esta primera sesión inauguramos el ciclo Reflexiones Constituyentes, una iniciativa que surge desde distintos sectores de este espacio que pretende generar una instancia de conversación, de diálogo y de reflexión entre distintos sectores de la sociedad que permitan robustecer la deliberación de contenidos constitucionales y la proyección de respuestas a las profundas crisis económica, política, social y climática que estamos viviendo. Hemos creado este espacio para pensar el futuro que estamos construyendo, respondiendo a las esperanzas de los pueblos que nos han mandatado junto con la escrituración de un nuevo texto constitucional, la constitución de nuevas lógicas y prácticas políticas y sociales. En esa nueva forma de relacionarnos debemos crear espacios para el encuentro entre distintos saberes, conocimientos y experiencias que reflejen la hermosa diversidad de nuestras sociedades. Debemos aprender a construir nuestro presente y nuestro futuro con los valiosos aportes que pueden significar los conocimientos académicos, populares y ancestrales. En ese sentido, Reflexiones Constituyentes es parte de un esfuerzo por acercar a los diferentes actores que pueden y deben contribuir al ciclo de transformaciones que estamos viviendo. Se trata de un ciclo de conversaciones donde se invitará a personas con importantes trayectorias a poner al servicio de la deliberación constituyente sus conocimientos y experiencias en diálogo con las organizaciones sociales que se han involucrado en este proceso a través de las audiencias públicas convocadas por las comisiones transitorias de nuestra constituyente. En este sentido, junto con agradecer la participación de la profesora Maisa Rojas y del profesor también Alejandro Aravena, quiero valorar y agradecer profundamente la participación de todas y todos los representantes de las más de 30 organizaciones sociales que hemos invitado, que hoy día nos acompañan desde las tribunas por primera vez abiertas al público, porque han luchado por visibilizar y defender la vida frente a las catástrofes medioambientales que por tanto tiempo nos han afectado. Muchas gracias. Ahí arriba, muchas gracias. Hoy la constituyente no solo lo recibe a ustedes, sino que se dota de una identidad. Somos un poder diverso y abierto a la ciudadanía. Queremos demostrar que las transformaciones que como país necesitamos no pasan por un nuevo texto constitucional solamente, sino por la consolidación de nuevas prácticas políticas, sociales y ambientales. Nuevas prácticas donde debemos involucrarnos todas, todos y todes. Entonces le damos la palabra, 30 a 40 minutos, Alejandro, para que nos compartas también tu trabajo. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Tú puedes sacarse la mascarilla? ¿Se puede? ¿No? Voy a exponer de pie porque tengo mi torpedo ahí. Esta es primera vez que doy esta charla, así que Maisa me va a avisar como a la media hora porque no tengo calculado bien el tiempo, y quería partir tal como Maisa por agradecer no solo la invitación, sino que el tiempo y la capacidad que ustedes le están dedicando a esto que es tan fundamental para Chile. Así que yo creo que lo mínimo que uno puede hacer como ciudadano es retribuir aportando las experiencias que uno haya podido encontrar en la práctica que puedan dar algunas claves a contestar esta pregunta. Me pregunté varias veces qué tenía sentido de exponer acá. Un momento. Ahí. Y en verdad, es más que yo trajera las cosas que en ciudad, vivienda o espacio público pudieran ser temas que formaran parte de la Constitución,
me pareció que la pregunta de cómo vamos a vivir juntos es, en el fondo, la pregunta que ustedes tienen: generar las reglas del juego para construir nuestra convivencia. Y en verdad no es demasiado distinta de la pregunta que nosotros como arquitectos tenemos frente al papel en blanco. ¿Cómo va a ser una familia para vivir junta en una casa? Un grupo de familias en un pasaje o en un edificio. ¿Cómo se vive juntos en un barrio, en la ciudad o en el territorio? Y dado que esa es la pregunta que tenemos frente al papel en blanco todo el tiempo, quise hacer de distintos proyectos en que nos ha tocado tener que enfrentarnos, algunas veces exitosamente y otras veces llenos de fricciones y dificultades, incluso de fracasos, que uno pudiera destilar algunas claves que desde la vivienda, la ciudad y el territorio pudieran ser útiles al debate que ustedes van a tener que tener acá. Entonces siempre lo que va a haber es algún destilado o alguna lección o alguna clave y desarrollada a partir de algún caso específico. Y quisiera partir la primera clave para cómo vamos a vivir juntos, diría yo que es siendo bien intencionado más que esperando del resto ser inmaculado para ser un interlocutor válido. Y esto parte porque cuando recibí la invitación, yo no tengo redes sociales, pero las cosas importantes a uno le llegan igual. El primer Twitter, después de recibir la invitación, no se alcanza a ver ahí, dice: ¿por qué invitan a Aravena si se le llueve en las casas? Y eso se refería a un proyecto en Valparaíso del año 2010, en que efectivamente después de un temporal se llovieron algunas casas, se volaron algunos techos. Fue un momento muy terrible, muy doloroso. Nosotros nos sentíamos muy apenados por las familias, nos sentíamos muy avergonzados. Una familia con lo que no es como que se le llueva a la casa a cualquier persona, una familia que ha venido saliendo de un campamento y después de un temporal se le llueve a la casa, duele de una manera distinta. Nos sentíamos muy avergonzados incluso de esto que había pasado. Y en verdad, si bien no les voy a dar la lata aquí, no éramos culpables, sí nos sentíamos responsables. Finalmente uno como arquitecto firma el plano y termina siendo responsable de esto. Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿seguimos trabajando en vivienda social? Lo único que tenemos nosotros, un grupo chico de arquitectos, es nuestro prestigio profesional. Vamos a ir a arriesgarlo cada vez que se hace vivienda social, donde toda la institucionalidad es frágil, donde los recursos son escasos, donde la posibilidad de equivocarse está todo el rato a la vuelta de la esquina. Nos preguntamos en serio, porque no tenemos la piel gruesa, al revés. Probablemente para poder recoger las demandas de la gente uno tiene que tener la piel bastante delgada, bastante sensible. Y la respuesta fue sí, pero a propósito de ese Twitter, y yo creo que puede ser una de las claves de cómo vamos a vivir juntos, es ¿desde cuándo hay que ser infalible para ser un interlocutor válido? Yo creo que si uno juzga las acciones sin darse el trabajo de entender el contexto, pero sobre todo las intenciones, probablemente a punta de acciones puras no queda nadie con el que se pueda dialogar. Probablemente todos nos va a tocar, solo porque para ver ustedes lo que uno veía cuando iba a tratar de ver cómo íbamos a reparar los techos. Es difícil enfrentarse a ese nivel de fricción. Sin embargo, la conclusión era que esto aún así valía la pena de ser hecho. El contexto específico de esa institucionalidad frágil en el que uno al final tiene que trabajar con lo que queda, las constructoras son frágiles y eso es lo que hay, tenía una intención de fondo. Y esa intención de fondo era evitar que las familias en Valparaíso se hubieran ido a la periferia. Este es un proyecto en Playa Ancha, a un par de kilómetros de todas las oportunidades que las ciudades concentran, de trabajo, de salud, de educación, de recreación incluso. La alternativa en vivienda social era irse en esa época a más de 20 kilómetros donde no están esas oportunidades que son las que la familia viene buscando hacia las ciudades.
Y con tal de estar cerca de esas oportunidades, había que estar dispuesto a trabajar con lo que había. Estábamos tratando de hacer unas tipologías nuevas que lograran mayor densidad para que mayor cantidad de familias pudieran estar bien ubicadas en la ciudad. Y lo que tiene esto, y el destilado primero, sería que tiene sentido hacerlo, a pesar de lo difícil que es, y no me puedo imaginar con más pertinencia que lo que les toque a ustedes con una tarea difícil como esta, que reciben por todos lados fricciones e incomprensiones, es que el bien común es difícil. Las batallas se ganan por márgenes pequeños, son partidos apretados, y hay que aprender a vivir con lo suficientemente bueno. Y probablemente esto es un tipo de cosas que terminan dándole un cierto temple finalmente a los proyectos, lo que sí, uno se puede equivocar una vez, pero la próxima ya uno tendría que haber aprendido la lección, y esto probablemente son, a propósito de lo de cambio climático, son del tipo de cuestiones que uno tendría que ir construyendo. Pero de nuevo, por volver al punto, si nosotros en vez de juzgar las acciones sin incluir las intenciones, nos vamos a perder probablemente de poder llegar a estas reglas del juego que nos permitan vivir juntos. Eso es lo primero. Pudimos reparar las casas y las familias hoy viven en una localización que es muy importante haber conservado, en vez de haber sido desplazado a las periferias, en un lugar que dentro de todo es bastante espectacular. El segundo punto de cómo vamos a vivir juntos es que habría que partir por vivir bien cada uno. Y esto es una tarea pendiente para nosotros en Chile. El aumento de campamentos, el hacinamiento o el déficit cualitativo de la vivienda, no hay ni un solo programa presidencial en este momento que no parta en el 500.000 de unidades que no tienen las condiciones mínimas para que una familia pueda vivir bien. Mal vamos a poder vivir juntos si uno mismo no está viviendo en condiciones decentes. Y esto, de alguna manera, es parte del desafío que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿bastaría con incluir el derecho a la vivienda? ¿O cómo hacemos para que la inclusión de un derecho como ese no sea letra muerta? Y lo que quería compartir con ustedes era en qué consiste la dificultad de ese desafío de vivienda que tenemos. Y que llamaría yo el de la triple brecha. Tenemos una brecha de tamaño, de tiempo que se demora una familia en acceder a un proyecto de vivienda y la cantidad de unidades construidas cada año. Si tuviéramos los recursos necesarios y el tiempo necesario, uno debiera, para una familia, y que finalmente es donde cada uno de nosotros puede vivir razonablemente bien, hacer viviendas del orden de 70 y 90 metros cuadrados. Para reducir déficit, construir del orden de 90.000 unidades de vivienda al año, y para que una familia salga rápido de unas condiciones que no son aceptables, pero también para que su incentivo no sea irse a un campamento o estar viviendo hacinado, que ese tiempo de espera por una casa no sea superior a 2 a 3 años. La realidad es que en Chile podemos construir viviendas de entre 40 y 50 metros, podemos construir cada año del orden de 60.000 unidades y el tiempo de espera, en el mejor de los casos, está en los 7 u 8 años. Por lo tanto, tenemos una triple brecha que corregir del orden del 50% de la superficie, las casas debieran ser el doble de grandes, debiéramos construir un 50% más de casas cada año y los tiempos debieran ser menos de la mitad de lo que nos demoramos hoy. ¿Por qué es difícil resolver esta ecuación? Porque si los recursos son limitados, y esa es la realidad de Chile, y uno podría decir, bueno, endeudémonos un poco más, consigamos más plata, puede ser, pero aún así Chile vive una realidad en que los recursos y el tiempo va a ser escaso durante un rato. Con la escasez de recursos actuales, uno diría, bueno, hagamos las casas más grandes, de 60 o 70 metros cuadrados. No hay ni una posibilidad en este momento de hacerlo de otra forma que no sea, con menos unidades del año, hago menos casas, pero las hago más grandes, lo cual hace que aumente todavía más el tiempo que una familia se demora en acceder a una condición digna de vida. Uno podría decir, bueno, en verdad no podemos darnos ese lujo de tener todavía más tiempo a la gente esperando, hagamos más casas al año y reducimos los plazos de espera. Pero no hay ni una otra manera de hacerlo que no sea quitándole todavía más metros a unas casas que ya son inaceptablemente pequeñas. ¿Qué hacer entonces? Hasta ahora,
el mercado ha probado que no es capaz, no solo, y en verdad ese es el punto, el mercado no es capaz, puede ser eficiente para construir, pero no es capaz de cuidar el bien común. No se llega, podemos pedirle algunas cosas al mercado. El mercado, entre otras cosas, en vivienda tiene una cosa que es muy imperfecta. No hay una segunda oportunidad. Si la teoría, yo no soy economista evidentemente, pero si la teoría económica dice una cosa, un producto me sale malo, voy a castigar al mercado la próxima vez, en vivienda se recibe una sola vez en la vida. No hay una segunda oportunidad para que si ese mercado lo hizo mal, la próxima vez no se le compra o no se accede a esa vivienda. El Estado cuida el bien común y puede cuidar esos estándares, pero es demasiado lento por un lado y por otro lado es poco fino. Para poder tener estos números grandes, no puede entrar a la enorme diversidad de necesidades desde nuestra variación climática, geográfica, cultural y de preferencias de cada familia. Por lo tanto, hay una tercera vía, porque esas dos están funcionando y dada la dificultad de la pregunta van a tener que seguir funcionando, pero están incompletas. Y la que falta es la confianza en la gente. Las personas son parte de la solución, no parte del problema. La capacidad de las propias personas de acceder, de construir, de proveerse de su hábitat es una fuerza de esas grandes con las que más vale estar de acuerdo. No para sustituirla, no para reprimirla, sino que habría que canalizarla y conducirla. Conceptualmente, esas imágenes que están arriba es que hay una operación de coordinación. El recurso más escaso, por lejos, en la construcción del hábitat, no es la plata, es la coordinación. La suma de acciones individuales, por muy bien intencionadas que estén, no son capaces de cuidar el bien común, y ese sería el rol de un Estado que construyera esas condiciones del bien común, como infraestructura, como espacio público, qué es calle, qué es lo que no es, y luego que eso permitiera canalizar las capacidades de las propias personas sumando una tercera fuente de financiamiento, ideas, recursos, energía. De hecho, esto coincide con la recomendación de UN Habitat 3, que es la conferencia global que ocurre cada 20 años para fijar la agenda urbana del planeta. Y si tuviera que poner en muy breve, lo que UN Habitat 3 hizo como recomendación fue invertir el paradigma economicista, que sigue la lógica de primero nos desarrollamos, primero somos ricos, y cuando tengamos plata entonces vamos a hacer buenas ciudades, buenas viviendas o buen hábitat. Y en verdad la cosa puede ser al revés. Si construimos buenas ciudades y buen hábitat, por medio de eso podríamos llegar al desarrollo. El desarrollo como una consecuencia y no como una causa del buen vivir. Para que eso ocurra, no entro en detalle, pero uno puede leer, los Quito Papers están en varios lugares, tiene que haber un Estado de Derecho, un financiamiento múltiple y un buen diseño. Y por buen diseño se piensa en un urbanismo abierto, un urbanismo que entienda que son esas fuerzas de las propias personas las que tienen que canalizarse a través del hábitat. Una tercera clave de cómo lo vamos a hacer para vivir juntos, y dado que la gente es parte de la solución y no del problema, es la participación. Y aquí van a debatir mucho sobre participación y modestamente me gustaría contarle algunas de las cosas que hemos aprendido de participación. La primera es que la participación es para entender el problema antes que para juzgar a las personas. Un par de casos muy concretos en el mundo popular. El dibujo que se ve ahí arriba del primer proyecto que hicimos en Iquique, en la Quinta Monroy, tiene, si se fijan en el techo, una antena parabólica. De quienes no están enterados, la reacción que nosotros encontrábamos cuando compartíamos estos dibujos era: mira, esta gente que ignorante, no tiene ni qué comer, apenas están saliendo de un campamento y tienen antena parabólica. La respuesta de la señora dueña de casa es que si yo no tengo el mejor videojuego y el mejor plasma en mi casa, a mi hijo me lo gana a la esquina y yo tengo que competirle a la esquina. Esas son cuestiones antiintuitivas. La caja de comida, me contaba el otro día un dirigente en Renca, repartían la caja de comida en pandemia y la gente salía y iba a vender la caja. Y la reacción de quien no conoce es: mira qué ignorante o qué mal agradecido. ¿Alguien le preguntó a esa familia si tenía gas, si tenía plata para pagar el gas? Son cuestiones, creo que parte de la desociación que tenemos es que estas cuestiones tan concretas y tan básicas
hemos dejado de conocerlas y de saberlas. Y los procesos de participación pueden entregar este tipo de conocimiento. Pero no es solo desde el mundo popular. Corresponde que quienes tienen el trabajo de hacer la acción coordinada, sea en el Estado o los profesionales, puedan comunicar sobre todo, diría yo, la visión de conjunto, informar y comunicar restricciones y hacer un manejo de expectativas. Esto es fundamental en los procesos de participación. A la familia, en el caso de Iquique, teníamos que explicarle que para quedarnos en el centro de la ciudad, donde habían vivido toda su vida, en vez de llevarlo a Alto Hospicio, no se iba a poder resolver el problema con casas. Los edificios nos amenazaron con huelga de hambre si se los dábamos, porque en ese momento eran los bloques que no permiten crecer y departamentos pequeños, o sea, la gente sabe que están condenados a una vida muy miserable durante mucho tiempo. Lo único que sabíamos es que iba a ser algo a mitad de camino entre un edificio y una casa, como un edificio capaz de pagar por suelos caros bien localizados en la ciudad, como una casa capaz de crecer. Y este tipo de comunicación de restricciones, en esa época 300 UF para pagar el suelo, hacer la infraestructura y hacer la casa, son del tipo de cuestiones que en una conversación franca en el proceso de participación instalan muy tempranamente una cuestión de credibilidad que es fundamental para la legitimidad y para la gobernabilidad. Una cuarta clave, y que sigo en el plano de participación, segunda dimensión de la participación, que es para hacer converger conocimientos de distinta naturaleza. La imagen de arriba es la inauguración de un proyecto de Lo Espejo el año 2007, y la dirigente de ese proyecto, Joana Vera, le dice, la presidenta Bachelet, que inauguraba ese conjunto en esa época, antes de la ceremonia más pública, en privado, le decía, mire, yo le quería pedir disculpas porque la casa no la pudimos entregar terminada o pintada, todo lo que hubiéramos querido. Y Joana le decía a la presidenta, no se equivoque, si nosotros en los procesos de participación entendimos que la terminación o de los pavimentos o las pinturas era algo relativamente sencillo de hacer por nosotros mismos. El techo en el tercer piso, la estructura antisísmica para el tamaño final de la casa, que no es el que me pueden entregar el día 1, difícilmente lo vamos a poder hacer nosotros, y este fue el proceso de entender y establecer prioridades. Pasa lo mismo si hay que, entre Cali y Fonitina, hay una sabiduría que permite decir, y estaba ahí una foto del proyecto de Ucamau que visité hace poco tiempo, que me pareció muy notable, en la conversación con las dirigentes decía, si nosotros entendemos muy bien que para quedarnos en Estación Central, esto no iba a ser con casa, iba a ser con departamento, pero dado que la mayoría de esas líderes del proyecto eran mujeres, la conciencia sobre el valor de la red de protección, la red de apoyo para los niños era fundamental y eso implica localización. Y este es conocimiento que uno necesita para una pregunta difícil. Si algo tiene la pregunta de la vivienda es que es difícil. Por lo tanto, hay una sabiduría de establecer prioridades, que hay un derecho, diría yo incluso, de establecer prioridades que puede venir de los procesos de participación. Solo por nombrar otro, cuando uno tiene una discusión con los pobladores sobre la propiedad de la vivienda, está muy lejos de ser una discusión si es neoliberal, si es esto, si es lo otro. En verdad lo que hay es una conciencia enorme de que aquí yo tengo algo que le puedo heredar a mis hijos. Por lo tanto, creo que en el mundo popular hay una sabiduría que tenemos que incluir con urgencia en los debates, porque no es solo una cuestión pragmática, diría yo que es una cuestión muy profunda, que nos perdemos si no abrimos los procesos de participación. Y la clave aquí sería que esa conversación, ese vivir juntos, no es ni paternalista arrogante, de arriba hacia abajo, mire, yo sé algo, usted no tiene idea, tampoco es culposo o populista, mira, porque la gente lo dice, lo hago. Hay un tratamiento horizontal en que uno sabe algunas cosas, la gente sabe otras, y ese es el tipo de conocimiento que nosotros necesitamos hacer converger. Una quinta clave. La participación, y el tercer punto respecto a participación, es para saber cuál es la pregunta, más que para obtener de la participación la respuesta. Lo primero que uno tendría que identificar es cuál es el problema que en verdad uno tiene que resolver. Y nos tocó aprenderlo de la vía dura, en la reconstrucción después de terremoto y tsunami en Constitución.
en un proyecto que se llamaba el PRES, Plan de Reconstrucción Sustentable de Constitución. Esas preguntas que hay que contestar, y eso es parte de nuevo de la dificultad, son racionales y son emocionales, son muy concretas y también son intangibles, son técnicas y son simbólicas, son todas al mismo tiempo. Y parte del desafío está en poder identificar este espectro de dimensiones que tiene que cubrir la pregunta de la construcción, en este caso del hábitat. Y lo que nos tocó en el caso de Constitución fue, lo primero que hicimos fue construir en la plaza una casa abierta para el proceso deliberativo, foros, cabildos. La gente nos dijo, al poco andar, esto que se llama Plan de Reconstrucción Sustentable. ¿De qué sustentabilidad me habla? Sí, mire, respire profundo, huela el olor de Constitución, el olor a repollo que tenía la planta. Y la gente dijo, si nosotros no incluimos como una pregunta si se queda o no se queda la planta en Constitución, se acabó el proceso, hasta aquí llegamos. Y en este caso nosotros nos tocaba, estábamos contratados por una empresa, por Celco, porque había que poder llegar rápido, pero el que nos pagaba no era el que nosotros le rendíamos cuentas, que era un consorcio ciudadano que se instaló muy a poco andar. Nosotros decíamos, tenemos que abrir esta pregunta, si no el proceso de participación se acaba. Ustedes imaginarán la respuesta, pero ni una posibilidad. ¿Cómo vamos a abrir la pregunta de si se queda o no se queda la planta? Bueno, es que si no, hasta aquí llega este proceso, se acaba. No tenemos ni una capacidad de seguir adelante. No fue fácil, pero finalmente se accedió a tener esta conversación, y la conversación se dio en los siguientes términos. Hace 40, 50 o 60 años, cuando se instaló esa planta ahí, el paradigma era la planta cerca de los puertos. El paradigma hoy es esa planta cerca de los bosques. Si se mueve la planta no se va a mover 15 kilómetros, se va a mover 150 kilómetros. Y la gente en ese momento dijo, no. Entonces, lo que tenemos que discutir es más específicamente cómo se va el olor de esta planta, y todo el esfuerzo se focalizó en que había que invertir en filtro y todo un conjunto de cosas que es innegable que había que hacer, pero si pudiera ponerle un nombre, los gringos tienen esta expresión de los procesos, los conflictos son una oportunidad de hacerse cargo de los elefantes en la sala. Lejos de vetarlos, uno tiene que incluir a lo que sean las mayores preguntas que uno tiene que poder hacerse, porque solo en la medida que uno se hace cargo de esos elefantes en la sala, que para tener, y esa es una condición importante, para poder hacer ese ejercicio, lo que hay que tener es libertad e independencia. Poder contestar aunque vaya en contra de los intereses que en principio están permitiendo o no permitiendo hacer una pregunta. La libertad es fundamental, libertad de independencia profesional e intelectual. Si se hace así y se incluye a los del conflicto, entonces ese proceso tiene la chance de tener esa legitimidad que es tan necesaria en este momento. Y por último, una cosa que nosotros no habíamos visto o entendido, es que, al menos en ciudad, los cambios significativos ocurren en plazos que son muy superiores a los gobiernos. Y la participación no solo tiene una cuestión democrática, sino que fue la única manera de garantizar que hubiera continuidad de lo que uno discutió el año 2010. La tentación de que con un cambio de gobierno, de alcalde, partiera todo de nuevo, era alta. Único, desde el 2010 hasta hoy día, han cambiado presidentes, han cambiado gobernadores, han cambiado alcaldes. Los únicos que siguen sentados en la mesa son la sociedad civil que hizo el proceso de participación, y son ellos los que han dicho, mira, no me venga a inventar de nuevo si lo que acordamos en el 2010, esta es nuestra carta de navegación. Hay una cuestión muy profunda de poder darle continuidad a cambios significativos a propósito del plazo de 100 años, que es de las cosas que ocurren solo en la medida que abrimos los procesos de participación. Es una garantía de poder hacer cambios significativos, estructurales y no solamente cosméticos. 6. Para poder vivir juntos, va a ser fundamental la regulación. De la misma manera que la suma de acciones individuales no garantiza el bien común, el rol de la regulación es fundamental, y eso es una cuestión política, pero creo que difícilmente vamos a llegar a responder bien la pregunta
sino entendemos que esto también tiene una dimensión cultural de autorregulación. Y eso probablemente va a requerir la concurrencia de la cultura y las artes, los cambios significativos, el cambio, el mover el eje de este modelo, probablemente tenga que ver con aprender a ser autorregulados. Una de las cosas más brutales que tiene es que es como infinito, no para nunca. Y si eso no para nunca, a punta de acciones individuales, efectivamente el bien común es lo que se ve afectado y eso va a requerir una transformación cultural. Y esto nos tocó de nuevo verlo en primera persona en el caso de Calama Plus, el año 2011 y el 2012, lo que uno podría decir que fue ya uno de los primeros estallidos, ¿no? Se ven aquí en las manifestaciones transversales, y eso eran de todo tipo de personas en la calle y uno tendría que haber sabido leer en ese momento. Para mí es muy interesante el letrero que está ahí a la derecha arriba. Dice, parte de las demandas que querían que Calama fuera una ciudad bonita y acogedora. A esto me refiero que son cuestiones, no es una cuestión solamente técnica de la redistribución del ingreso, hay dimensiones intangibles que son fundamentales para poder hacernos cargo de esta convivencia. Nosotros, de hecho, habíamos preparado una presentación a ser hecha en la plaza, de nuevo en la plaza en Calama, un cabildo abierto. Pusimos la primera diapositiva y rebotamos. Se para alguien en la primera fila, saca un papel y dice, aquí tengo el convenio 169, si ustedes no me preguntan a mí cómo vamos a resolver esto, se acaba el proceso. Y específicamente fue haber identificado en ese momento que la madre de todas las batallas era el agua. En el caso de Calama, un tercio de esa agua, de los 5.000 litros por segundo que tiene el LOA cuando pasa por Calama, era para la producción agrícola, que tiene una tradición y que no necesariamente está alineada con eficiencia si uno lo mira desde el punto de vista agrícola, pero sin embargo tiene a propósito de lo que decía, de conocimiento ancestral. Hay alguien que ha sabido durante 10.000 años cómo subsistir en el desierto más árido del mundo, no podríamos desechar ese tipo de conocimiento. Otro tercio de esa agua se iba al consumo de la ciudad, básicamente agua potable y alcantarillado, y el otro tercio a la minería. Si cada uno no se autorregulaba, no buscaba sus mejores prácticas, no había cómo el río no iba a tener más agua y con lo que nos dice Marisa va a tener cada vez menos. Había una clave de todos esos tres, que en el caso del consumo urbano no tiene ningún sentido seguir ocupando agua potable para el alcantarillado. ¿Podría uno darle una vuelta de tuerca a esto y que con esto le cambiáramos? El plan de Calama en ese caso era ampliar el oasis de la cuenca del Loa a la ciudad completa. Se requerían algo así como 25 litros por segundo para poder arborizar una parte importante, lo que termina haciendo cambios de temperatura significativos y de alguna manera, de nuevo, poder conquistar esta ciudad bonita y acogedora, que era lo que la gente estaba demandando, que requería un conocimiento técnico muy específico. Pero el tema de la autorregulación es lo que quería transmitir. Séptima clave. Para poder vivir juntos, vamos a tener que poder nivelar la cancha. El caso del Parque de la Infancia probablemente sea significativo. Si algún acuerdo hay, probablemente tenemos muchos desacuerdos en este momento en Chile, pero si algún acuerdo hay, es que tenemos un problema serio de inequidades. Y la ciudad podría funcionar como un atajo hacia la equidad, porque si se identifican estratégicamente proyectos de espacio público, de transporte público, de infraestructura y de vivienda, se puede corregir calidad de vida en plazos relativamente cortos, sin tener que depender enteramente de la redistribución del ingreso, que es casi lo único que uno escucha hablar, como además si el problema de inequidad fuera solo un problema económico. El espacio público tiene una capacidad redistributiva muy potente. La inversión en espacio público debería ser inmensamente proporcional a los ingresos de las zonas de la ciudad donde se está haciendo esa inversión. El transporte público, hay más derechos ciudadanos por metro cuadrado en un bus que en un auto. Hay más derecho a paso, por lo tanto, en un bus que en un auto. Entre fachada y fachada, que es lo que hacemos los arquitectos, quienes tienen que tomar decisiones públicas, tienen que ver cómo distribuyen. Esta es una idea del exalcalde de Bogotá, Peñalosa, que dice, ¿cómo distribuyo el espacio entre fachadas? ¿Qué es para ciclistas? ¿Qué es para peatones? ¿Qué es para autos? ¿Qué es para el estacionamiento de los autos? ¿Qué es para los buses?
Bueno, su lógica era prioridad para donde haya más derechos ciudadanos por metro cuadrado, y eso en un bus. Hay derecho a paso en un bus, por lo tanto, y si alguien se tiene que esperar será el auto. Las bicicletas ocupan muy poco del espacio público, por lo tanto también van a terminar teniendo prioridad. Y hay ahí un rol redistributivo en el transporte público, por ejemplo, que puede acercarnos a mejorar calidad de vida. Lo mismo pasa con la vivienda, y lo mismo pasa con la infraestructura. En el caso del Parque de la Infancia, era transformar la ladera norponiente, en el lado de Recoleta, en un parque. Estaba en pendiente, era muy difícil, pero el punto de fondo, para no explicar el proyecto en demasiado detalle, es que una ciudad se mide por lo que en ella se puede hacer gratis. El rol del espacio público es que mejora calidad de vida sin tener que pagar por ello. Y aquí tenemos una capacidad de la ciudad enorme de ayudar a mejorar ese buen vivir. En el Parque de la Infancia a nosotros nos tocó, se ve una foto muy pequeña ahí a la derecha, la pelea que tuvimos fue porque se querían instalar torniquetes para cobrar por la entrada al Parque de la Infancia. No tiene ningún sentido que uno cobre por un espacio público, y la pelea que fue y volvió terminó al final, por suerte, no se terminó cobrando, siguen ahí los torniquetes, en principio para el control de acceso. Pero estos son algunos de los errores fundamentales que deberíamos poder instalar en que para poder hacer espacios públicos de calidad gratis, dado nuestra escasez de recursos, probablemente tengamos que subirnos arriba de las espaldas de gigantes. Y eso en general pasa con nuestra geografía. Los mejores espacios públicos, el caso del Parque Metropolitano, están en un cerro, nuestras riberas de río, nuestras costaneras. Ese el tipo de cosas donde podríamos, con la escasez de recursos, poder mejorar calidad de vida transversalmente. Siempre a mí me ha llamado mucho la atención el caso de las playas en Río de Janeiro, por ejemplo, en que en traje de baño y con chalas son todos iguales. Disfrutar de ese momento del día no requiere de ninguna otra cosa que poder acceder a la playa. No tenemos playa, tenemos otro clima, pero en la geografía hay algunas claves para poder tener momentos igualadores. Si nosotros más que por el negativo, si pudiéramos pensar nuestras ciudades como una oportunidad de conseguir momentos igualadores, creo que es de este tipo de cuestiones no solo que es justa, sino que nos permitiría encontrarnos, que de lo contrario tenemos una cosa muy maldita en nuestras ciudades, que no nos encontramos entre personas distintas. Y eso es una cuestión que podríamos, lo mismo que la produce, porque la ciudad refleja la inequidad de manera muy brutal, lo mismo la podría corregir. Octava clave. Para vivir juntos probablemente vamos a tener que dejar de hablarle a los convencidos, de predicarle a los convencidos. Nosotros en la oficina, cuando partió todo este proceso, hicimos un debate externo y nos pareció que era la opción del aprobemos, y de hecho lo conjugamos levemente distinto. En vez de apruebo, nos pareció que tenía que conjugarse en plural, aprobemos. Y esa opción del aprobemos, que era lo que a nosotros nos parecía que no tenía otra posibilidad para repensar las reglas de nuestra convivencia, bueno, hicimos este letrero que colgamos, fuimos muy cuidadosos con tubos fluorescentes colgados de nuestras propias ventanas, no de la estructura del edificio, para no pasar a llevar el reglamento de copropiedad, o sea, había que pensarlo un poco. Bueno, pusimos este letrero del aprobemos, coincidió que teníamos justo 9 ventanas para que nos pasaran las letras. Bueno, la pregunta aquí era, ¿vamos a buscar likes y seguidores? ¿O en verdad aquí lo que importa es tratar de generar un diálogo con los del rechazo? Ese era finalmente a lo que estábamos tratando de hablar, a los del rechazo. Y nos pareció que aquí a veces hay que bueno, nos pasó esto con los del rechazo, ¿verdad? En los ascensores de la torre aparecieron estos... perdón, se fue para atrás. Bueno, no sé si voy a volver atrás, pero ahí está. A los que colgamos este letrero, rechacemos la violencia, la prepotencia de no haberle preguntado a nadie, que a nosotros nos parecía que era una invitación, tratamos de nuevo explicar las intenciones que había detrás de esto, pero no hubo caso. Y como para vivir juntos, en vez de hablarle a los que están del lado de uno, nos parecía que era lo del rechazo y esto no lo estaba logrando, bueno, entonces nosotros decidimos bajar.
el letrero. Duró un par de semanas, alcanzó a generar mucha entusiasmo entre los que estaban por el aprobemos, pero decimos, esto fue un día en marzo, a las 8:03 de la noche, alguien pasó por la oficina, dijimos ya, y desconectó el letrero. A las 8:03 se veía el aprobemos, a las 8:04 lo desconectamos, porque aquí ese sería el punto. Yo puse ahí la palabra ceder, yo creo que me equivoqué en la palabra ceder. Uno tendría que quizás poner, porque ceder implica perder algo. Quizás la palabra es anteponer, que hay un bien superior, y el bien superior era el de crear un entendimiento incluso con los que opinaban distinto a nosotros. Entonces apagamos el letrero por esa razón. Ahora, yo soy agnóstico, pero aquí uno podría, creo, hablar de justicia divina. A las 8:05 se habían puesto de acuerdo los del rechazo de la torre, que eran varios, de poner un no. Por un minuto nunca alcanzó a existir al mismo tiempo el no aprobemos. Y solo quedó el no como una especie de gesto nostálgico al no. Yo creo que voy razonablemente bien en el tiempo, pero esto es algo, va a ser breve, y va a ser breve porque es tan complejo, es tan amplio, es tan delicado el tema, que aquí hay alguna clave que a mí me parece fundamental para esta pregunta de cómo vamos a vivir juntos, que es que tenemos que poder pasar del respeto y la tolerancia por el otro al orgullo del otro. No sé si ustedes tienen unas pantallas o si no se escanea de acá o si no lo hacemos llegar, de escanear ese código QR. Es una versión de 9 minutos de una película, corto, no sé ni cómo llamarlo, 9 minutos que se está mostrando en la Bienal de Venecia en este momento, del proyecto Cunú-Coyahue. Cunú es un proyecto que se construyó en Loncoche. Coyahue es este proyecto que está construido en Venecia. Les voy a mostrar, quiero compartir con ustedes ahora una versión de 3 minutos, que es una especie de sinopsis de eso que está siendo mostrado en Venecia, para cómo producir un proceso de acercamiento, en este caso, entre una comunidad, la comunidad mapuche de Loncoche, la Asociación de Comunidades Mapuche de Loncoche, y una forestal. ¿No se escucha el audio? ¿Escucha? En inglés, pero tiene subtítulos. No se escucha. Ay, perdonen. Yo soy, por eso tengo torpeo físico. La tecnología no es lo mío. Mapuche and Chileans have always been in conflict. At the core is the question of the land. One possible clue to understand the complexity of the issue may be given by the fact that in Spanish we don't have two words for land and earth. So we have tended to mix, as if it was the same thing, the dispute over the land, its ownership and the historical property rights, with a deeper notion of Earth as planet. Be it for legal or cultural reasons, the fact is that violence has escalated.
First, by getting to know each other. The Kunu intends to use architecture as a portal to the Mapuche world. Once the field is leveled, let's start a conversation. The Coyahue is a place that intends to reinstall the old tradition of parleys. Puede ser un camino, no estamos diciendo que es el único camino, puede ser una forma. Para poder hacer el proyecto, nos pareció fundamental, primero, desaprender lo que creímos saber en un tema tan cargado, además con el que uno le preguntara, siempre tenía alguna agenda detrás. Había que conocerlo en primera persona, con una inmersión en el territorio. Para llegar a esa inmersión en el territorio tenía que ser desaprendiendo lo que creíamos haber aprendido en el colegio. Y solo entonces reaprendiendo. Y en este proceso de desaprendizaje, antes de reaprender, uno de los momentos clave, diría, del proyecto fue, consultamos con mucha gente que sabe del tema, con las propias comunidades, fue que para poder abrirse un diálogo, y existe en el mundo mapuche la tradición de los parlamentos, los coyactún, la mínima condición necesaria antes de entrar a sentarse a la mesa a negociar era una simetría de conocimiento mutuo. Esta fue una idea de Verónica Figueroa Huencho, que nos explicó antes de entrar a conversar. Los mapuches sabemos de qué se tratan los chilenos. Los chilenos no tienen ni idea de qué nos tratamos nosotros los mapuches. Creo que hay, eso creo que uno puede cambiar las palabras y es válido para muchas otras situaciones, este proceso de simetría del conocimiento mutuo antes de siquiera poder entrar a conversar. Entonces, tomamos algunos grabados antiguos, el de Gay, y tratar de hacer una arquitectura que nunca existió para esto, pero haciéndola como si siempre hubiera existido. Nos parecía que era una clave importante, y esto es lo que está construido en Loncoche. Y que en principio permitiría conocer un conjunto de lógicas, de sabiduría, de tradiciones que tenemos, creo, muy pendientes. Antes de siquiera, y esto es lo que está todavía construido en Venecia, de poder optar siquiera, puede ser un camino, como decía Mario Mila, no es el único, pero podría ser un camino de poder sentarnos a conversar nuestras diferencias. Y breve me quedan el último y un bonus. El último es corto. Creo que para poder convivir juntos nos haría bien saber que la convivencia es con el mundo también, no solo entre nosotros. Tenemos que poder, cuando uno trabaja afuera, nosotros nos toca en la oficina que nosotros trabajamos desde Chile, pero hacemos proyectos fuera de Chile. Uno siempre se pregunta, ¿y qué es lo propio entonces? ¿De qué somos nosotros cuando uno está trabajando en otros lugares? Y claro, uno podría decir, estamos lejos, somos un país chico, y a nosotros lo que nos ha pasado
es que Chile está en una condición de traslape entre el primer mundo y el tercer mundo. Hay que entregar proyectos con estándar de primer mundo, pero haciéndolos con presupuestos y recursos del tercero. Si uno hace proyectos en el primer mundo con recursos del primer mundo, era que no. Si uno hace proyectos en el tercer mundo con pocos recursos, medio que queda exculpado para los problemas. Hacer proyectos con estándar de primer mundo, pero con recursos escasos del tercero, esa es cueca. Y esa creo que es del tipo de cosas que yo una y otra vez en distintos campos veo que es un motivo de orgullo, ligándolo a lo anterior. A mí me parece que hay algo en esa capacidad de los chilenos de saber lo que se trata, la cosa con calle, pero al mismo tiempo no por eso hacer cualquier cosa y esforzarse para hacerlo a un nivel que tiene un cierto nivel de universalidad, creo que puede dar otra clave. Y la última, y que es un extra, porque si esta reunión hubiera sido hace una semana, como era originalmente el plan, y se pospuso una semana, este ejemplo no habría estado. Apareció entre esa semana y ahora. Y la clave sería, esta esta cosa está escrito a mano, porque los arquitectos hacemos monos, ¿no? La gente dice los arquitectos en monos. Monos son un bosquejo que tiene esa condición de no está terminado, es provisorio o es desarrollable, ¿no? Pero al mismo tiempo contiene los rasgos más esenciales de algo. Esta es de las cosas más provisorias, y que es un desafío enorme, no sabemos muy bien cómo lo podemos hacer, pero creo que para vivir juntos vamos a poder equilibrar, no ser ingenuos o esquemáticos, pero tampoco estigmatizar. Construyendo un piloto de una unidad de servicios básicos para poder ponerle una herramienta más a la caja para el tema de campamentos. ¿Cómo llegamos rápido a sacar gente de campamento y dotarla de agua, siquiera para lavarse las manos, si es que en condiciones de pandemia, o que haya casa donde quedarse? Nos pasó que, no voy a dar demasiados nombres porque hay un cierto cuidado que tener con las personas que tuvieron este problema. En el trabajo en territorio de este proyecto, las que estaban trabajando con las familias se encontraron con una enorme dificultad de poder, familias que tienen efectivamente el problema, pero al mismo tiempo, y pongo ahí, la capacidad de los narcos y del crimen organizado de camuflarse con las vulnerabilidades. Estas personas que estaban trabajando en terreno con las familias, a los narcos claramente no les convenía que sacar este campamento de ahí se llevara a cabo. A estas dos personas las terminaron siguiendo a sus casas, que estaban incluso en otra ciudad, y en esa otra ciudad, a una de ellas tomaron a su hijo, amenazado con cuchillo, a ella la acuchillaron, y eso implicó que este proyecto nunca antes nos había pasado. Se tuvo que replegar. La acción ya no era el Estado con sus distintos aparatos policiales contra un determinado conflicto, esta era la acción social del Estado, tratando de sacar gente de campamento. Hubo que replegarse porque nos ganó el narco. ¿Cómo vamos a hacer para poder distinguir, actuar en esas condiciones tremendamente complejas, y creo que le pasa a muchos otros ámbitos, tal que no se pierda esa capacidad de poder llegar con el bien común porque si no lo que pasó ahí es que las familias perdieron doble. Tienen que seguir conviviendo con un mundo que es totalmente inaceptable y al mismo tiempo no teniendo la vivienda que necesitarían tener. Y supongo que aquí vamos a estar obligados a no confundir principios con dogmas, es un cierto principio de cómo se actúa, pero vamos a tener que poder llegar de alguna manera, y eso quizás va a tener que estar en revisión permanente. ¿Cuándo qué cosa es qué? Y ese equilibrio, que yo creo que en las condiciones actuales no es una palabra que tenga tanto prestigio, se tiende a ver como tibio, poco claro, y otras palabras menos elegantes. El equilibrio es más fácil de mantener cuando uno está en movimiento que cuando está estático. Yo creo que andar en bicicleta es un ejemplo de eso.
Si uno trata en bicicleta parado, mantener el equilibrio es casi imposible, hay que andar. Y probablemente lo que esta Constitución nueva vaya a hacer es tener que estar constantemente sometida a una revisión, a un movimiento que es parte de la dinámica. Y espero que estas claves y nos permitan, como sociedad, me incluyo, los que deberíamos estar permanentemente aportando, que tengan el entusiasmo y el sentido común y la audacia para generar estas nuevas reglas del juego que nos permita contestar bien cómo vamos a hacer para vivir juntos. Así que gracias por la invitación y entusiasmo.